La infancia está dividida en dos periodos, ¿sí? El primer periodo, que se denomina como la primera infancia, les comentaba que va desde el crecimiento y desarrollo en la gestación del bebé hasta los 7 años, ¿sí? Y la segunda infancia inicia entre los 8 años de vida hasta los 10 años. Hasta esa etapa se considera infancia, ¿sí? Durante esta etapa de la infancia, que es dos periodos, son los principales desarrollos tanto fisiológicos, cognitivos, sociales y emocionales de un sujeto, ¿sí? Que serán representadas y manifestadas cuando éste esté en una etapa adulta. ¿Por qué? Porque desde la gestación hasta los 7 años va a depender toda la evolución del niño, ¿sí? Que se manifestará posteriormente en las dimensiones motora, ¿sí? Cognitiva, socioafectiva y de comunicación y lenguaje, entre otras dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Desde que gesta el bebé hasta los 7 años, lo que tú le enseñes es la forma en cómo él va a concebir la realidad, ¿sí? Si nosotros le enseñamos al niño que el cielo azul, que el cielo es azul y el azul es un color, él lo va a aprender, ¿sí? Y lo va a recordar toda la vida porque el cielo es parte de nosotros, es algo cotidiano y todos los días lo vamos a ver, ¿sí? Sin embargo, cuando son niños, el desarrollo cognitivo está en grande absorción de la información que el niño está recibiendo, ¿sí? Es más, en esa edad está concebida y más desarrollada lo que es la imaginación. Por lo tanto, cuando son más grandes, ya tienen otros intereses. Incluso a partir de los 7 años, un niño en comparación con uno que tiene 4, tienen distintos intereses, ¿de acuerdo? Incluso estilos de lenguaje, de comunicación, el desarrollo de la misma. Hay niños que tienen que ir a terapias. ¿Para qué? Para hacer ejercicios de la lengua, de la boca, ¿sí? Y desarrollar de manera eficiente su comunicación. Sin embargo, entre los 8 y los 10 años, los niños ya presentan otros cambios, incluso notorios, físicos y cognitivos, ¿sí? Un niño, por ejemplo, menor de 7 años o de menor de 5 años, perdón, hay algunos que no te preguntan muchas cosas. En cambio, hay otros niños que te preguntan y te preguntan y te preguntan y te preguntan, ¿sí? Pero va a depender mucho del adulto que se encuentre con ella o con él. ¿Por qué? Porque necesita de una estimulación, ¿sí? Una estimulación de esa evolución que está manifestando el niño en las distintas dimensiones, como ya les mencioné, la motora, la de lenguaje y comunicación, la cognitiva y la socioafectiva. ¿Estamos de acuerdo? De todo esto, ¿de qué va a depender? Va a depender para su posterior manifestación de un niño cuando sea adulto, ¿sí? Entonces, quedamos en que la infancia está dividida en qué? En dos periodos. Es el primer periodo de vida que va desde la gestación hasta los 7 años y el segundo periodo de los 8 a los 10 años, ¿sí? ¿Cuál es la noción histórica y cultural de la infancia? Desde los años 354 al 430 hasta el siglo IV, el niño se concibe como un ser dependiente e indefenso, ¿sí? Posteriormente,
en el siglo XV, la concepción de la infancia se concibe como los niños son malos de nacimiento, ¿sí? Es decir, se concibe como algo indefenso y es por eso que debe tener el cuidado de alguien y se define al niño como una prioridad, ¿sí? Es decir, no es de que sean malos de agresivos, sino de inexpertos, ¿sí? Son malos para leer, son malos para escribir, para caminar, para comer, ¿entendemos? Pero posteriormente, en el siglo XVI, el niño se concibe como un humano inacabado, ¿sí? Es un niño, el niño, un adulto pequeño, al que hay que, como está inacabado, en algún momento va a estar terminado. Eso, de esa manera se concebía en el siglo XVI. Para el siglo XX, hasta la fecha, el niño se considera como un sujeto social de derechos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ya identificamos que está el niño en una etapa de desarrollo, de crecimiento, de necesidades, sobre todo de atención, ¿de quién? Del adulto y en este caso de los padres, ¿sí? Que le van a enseñar a qué, a atender las distintas necesidades que éste tiene. ¿Cuáles son las necesidades del ser humano? Las necesidades fisiológicas, ¿sí? Las necesidades afectivas, de autorreconocimiento, las necesidades de que día a día se van atendiendo por parte de un sujeto. Ustedes como son padres o algunos de ustedes, ¿no? En algún momento tuvieron niños chiquitos o si tienen niños chiquitos, pueden identificar que el niño depende, la gran mayoría, de lo que el adulto le enseñe, ¿sí? O le dé. Cuando son muy pequeños, pues hay que darles de comer, hay que asearlos, ¿sí? Hay que vestirlos, hay que acobijarlos, hay que darles un techo, atender su salud, ¿sí? Paulatinamente van creciendo y sus necesidades también, pero así también van teniendo deberes. Los niños tienen derechos, pero también tenemos deberes. A ver, un niño que se le enseñe a tender su cama a su edad, ¿sí? En cada una de las etapas más adelante vamos a ir conociendo lo que necesita cada niño según las etapas, según sus edades, ¿sí? Y también las contextualizaciones, porque no es lo mismo que a un niño que vive, por ejemplo, en un territorio donde no hay agua, no hay fruta, o sea, la tierra es árida, pues se cubra esta necesidad de que es la alimentación balanceada, sino que se va a adaptar a las necesidades y recursos del contexto donde éste se encuentre. ¿Estamos bien? Ok. La concepción de la infancia es primordialmente darle una conciencia social de su significado, pero sobre todo en la realidad, cómo ésta es concebida por otros sujetos, ¿sí? Sobre todo por los profesionales que tienen a su cargo menores. Hace rato yo les preguntaba, ¿ustedes consideran que... ¿A qué hora iniciamos? Tenemos 15 minutos. Ustedes consideran que los niños son sujetos de derechos, ¿verdad? Y si estamos en una institución donde trabajamos con niños, tenemos que conocer los derechos de los niños, tenemos que conocer el marco normativo, ¿sí? Haciendo conciencia social desde dónde, desde el contexto donde nosotros estamos interactuando, interviniendo, ¿sí? Los adultos o los tutores responsables de estos niños o de la infancia o de los infantes tienen que tener un criterio sobre qué es la infancia, cuáles son sus necesidades,
cuáles son las atenciones que debe de recibir, ¿sí? Para esto se denomina concepción de infancia, ¿sí? Darle su importancia y reconocer su carácter de conciencia social. Las necesidades de la infancia hace rato mencionábamos. A ver, Ángela Pastor, de acuerdo al ejemplo que te estoy poniendo de las necesidades físico-biológicas, ¿cuáles son las que tú identificas en la infancia? La de físico y biológicas, maestra, porque son las primeras que con las que se inicia la infancia de un bebé. Ok, ¿puedes darnos un ejemplo con los ejemplos que les estoy poniendo? Alimentación, sueño, temperatura, protección de bebés, emociones. Ay, maestra. Pues tener una alimentación adecuada dependiendo a su edad del niño, ¿no, maestra? Tener su higiene que siempre el niño esté limpio, se mantenga limpio, estar al pendiente de su educación, de que si está enfermo, pues luego se ve si tiene temperatura, pues ahora sí que atenderlo y protegerlo también de que nos vaya a caer o le pase algún accidente. ¿No sería eso? Sí, digamos, ese es su ejemplo. Gracias, Ángela. Sí. Francisco, le voy a poner el ejemplo del cognitivo. ¿Por qué? Porque he visto las fotos que usted sube de su pequeña. ¿Sí? ¿Qué ejemplo me puedes dar de las necesidades cognitivas dentro de la infancia, según los ejemplos que aquí le doy? Por decir, maestra, estimulación sensorial, pues bueno, yo lo que es la cognitiva, un ejemplo que le puedo dar es inculcarle a mi hija que es buena ¿cómo le llama? Perdón, se me va la palabra. La lectura, el que ella vaya conociendo que se vaya dando cuenta por qué es importante la lectura, hacerla saber más, hacerla más importante, sentirse más importante y enseñarles todos los valores que contrae, ¿no? También que comprenda que los cuentos realmente, como dice, comprensión de la realidad, que todo lo que viene en los cuentos a veces no es lo que se vive a diario, ¿no? Lo que la vida real vaya. Y para que ella tenga la seguridad y la confianza plena de ser una persona de bien. Ese es mi ejemplo, maestro. Muy bien. Y por ejemplo, cuando usted lleva a su niña a natación. Sí, sí. Sí, pues le damos la seguridad, ¿no? Darle la seguridad a ella que desarrolle, ¿cómo le puedo decir? Cosas que ella tiene, que no sabemos, ¿no? Que ella descubra, que se descubra ella sola, poco a poco, todos los conocimientos que pueda adquirir ella, ¿no? Muy bien. Naturaleza. Gracias, Francisco. Sí, maestro. Antonio, ¿puede regalarnos unos ejemplos de cuáles son las necesidades de la infancia, las necesidades sociales de la infancia? Sí, maestra. Bueno, para uno que tiene hijos, siempre el ejemplo de cuando llega a un lugar o a saludar a una familia. En este caso, cuando vamos a visitar a un vecino, siempre decirle buenos días. Ese sería un ejemplo, ¿no? De necesidades sociales, cómo va relacionándose el niño con los demás. Gracias, Antonio. Daisy, ¿se encuentra por ahí? De las necesidades emocionales. Sí, maestra, la seguridad afectiva
yo lo entiendo como que debemos de darle cierta seguridad al niño, de que se valore, se quiera, tenga un buen autoestima, porque hemos visto que muchas personas con los autoestimas muy bajos se dejan mangonear por otras personas y así, y ayudarles a la creación de vínculos. Hay muchos niños que no saben socializar, mucho menos demostrar su amor hacia las demás personas, y creo que eso también uno se los tiene que ir enseñando, demostrándoles nosotros, enseñándoles y cosas así. Gracias, Daisy. Rosy, ¿le puede agregar también al emocional? Sí, maestra, yo creo que seguridad afectiva es así como que sean seguros de que son, ay, no sé cómo explicárselo. Identidad psicosexual, me suena como que sepan que son niños, ¿no, maestra? Que sepan su identidad. Son jóvenes. No, maestra, así lo entiendo. Y mi creación de vínculos amorosos es cómo se relacionan con los demás niños, ¿no, maestra? Sí. Pero eso de identidad psicosexual como que no la entiendo, no. Ahorita le explicamos, no se preocupe. Muy bien, gracias, Rosy. Nati, ¿usted qué agrega? Maestra, en el ejemplo de emocionales, en la identidad psicosexual sería que, por ejemplo, si es un niño, o sea, que él tenga claro que es un niño, ¿sí? Y igual si una niña, pues que es una niña y que va a jugar con juguetes de niños y eso, no sé si yo esté equivocada ahí. No, usted... Es lo que yo pues se me viene a eso a la mente. ¿Sí? Y en la creación de vínculos, pues, de vínculos amorosos, yo creo que es como se relaciona con los valores que tenemos que enseñarle valores a los niños, ¿sí? De respetar a los mayores y así. Es lo que mi participación, maestra. Ok. Bueno, vamos a darle continuidad, ¿sí? Les agradezco mucho. Las necesidades de la infancia físico-biológicas, cognitivas, emocionales y sociales son diferentes en cada etapa de la vida del ser humano, del sujeto. ¿Estamos? Estas cuatro dimensiones son diferentes en la etapa adulta, en la etapa de la infancia. ¿Por qué? Porque bien lo dice, es una necesidad que debe ser atendida según el recurso, según el contexto, ¿sí? Según aquello a lo que el sujeto o el ser humano también tiene derecho y tiene acceso. Dentro del físico biológico, las principales necesidades que mencionaba también Abraham Maslow es la alimentación, ¿sí? Tenemos un recién nacido y es lactante, ¿verdad? Por ser un cambio fisiológico en la mujer, pues segregamos leche materna, ¿de acuerdo? Que por sus propiedades es benéfica, ¿para qué? Para el bebé, ¿sí? Hasta cierta etapa de vida o de la infancia del niño debe recibir esa leche, ¿sí? Paulatinamente va a ir cambiando los alimentos. Aquí no me van a dejar mentir si ya fueron mamás o fueron papás, ¿sí? ¿Saben a lo que me refiero?
las necesidades fisiológicas que son del sueño. Necesita un tiempo para dormir, ¿sí? Para descansar. Los niños que duermen, más bien los niños pequeños o los infantes, requieren de más horas que un adulto. ¿Para qué? Para desarrollarse. Requieren de más horas para dormir, para desarrollarse. ¿Sí lo sabían? Entonces, también requiere de una necesidad de higiene específica, ¿sí? No vas a bañar al niño también con agua bien fría. ¿Qué pasa? Se puede enfermar, ¿no? Tampoco con un agua caliente. ¿Por qué? Se te va a quemar, ¿no? Hay una necesidad física que es de temperatura, ¿sí? Un niño no lo puede sacar sin suéter ahorita en la lluvia. ¿Por qué? Porque es posible que contraiga alguna enfermedad o se enferme de algo, ¿sí? Las necesidades biológicas habla de la protección de los riesgos. ¿A qué se refiere? Desde que está en gestación un bebé, ¿sí? Necesita afirmaciones. ¿Por qué? Porque somos sujetos sociales. Somos muy receptivos. Entonces, en esta etapa, que es el primer periodo de la infancia del niño o de la niña, ¿sí? Del sujeto, requiere de gran cantidad de atención, pues, sobre todo afectiva, ¿sí? Que va de la mano con la emocional y con la social, ¿sí? ¿Por qué? Porque a un niño cuando está pequeño, pues tú estás al cuidado de él, ¿sí o no? ¿Te imaginas si lo dejas a un lado de la cama y tu niño a cierta edad, 6 meses, 4 meses, ya se voltea? ¿Qué le puede pasar? ¿Verdad? Traumatismo, dislocaciones, entre otras cositas, ¿no? Entonces, a eso se refiere con protección de riesgos, ¿sí? En la que depende de ti. ¿Por qué? Porque el niño no tiene una conciencia de que si se voltea, se va a caer. Incluso hay una etapa de su vida en la que carece de fuerza, ¿sí? Cuando son recién nacidos no se pueden voltear, no se pueden caer, entonces tú cuidas, ¿no? La manera de, pero sí se te puede broncoaspirar, que si lo dejas así, que si no lo eructó, que si esto, el otro. Entonces, estas necesidades físico-biológicas en la primera infancia dependen de quién? De nosotros o de los padres, tutores, ¿sí? En la cuestión emocional de la seguridad afectiva es de la afectividad que reciben los niños de las primeras personas que les rodeen. ¿Quiénes son? Sus familiares, su madre, su padre o tutores. A un niño, más adelante vamos a ver unos ejemplos de la manera en que cómo la infancia de cada uno de los niños influyó, ¿sí? Las palabras de sus padres influyeron para los hechos que cometieron cuando fueron adultos. Digo, la mayoría fueron porque ya, pues, uno estaba fallecido de los ejemplos que les voy a dar, ¿sí? Ahora, imagínense cuando tú le das una seguridad afectiva a tu hijo. Vamos a aterrizar, ¿no? Desde casa. Todos los días le dices que le amas, todos los días le dices que es muy importante para ti, todos los días le dices que, no sé, la manera en que tú le demuestras tu amor, tu afecto a tus hijos. Que si bien no hay una fórmula mágica que nos diga, esto significa que te amo, ¿no? Porque cada ser humano lo manifiesta de manera diferente. Sin embargo, hay una conexión afectiva y esta necesita ser demostrada, ¿sí? Perdón. Todas estas necesidades que van a ser atendidas van a depender del contexto
la cultura donde se esté desenvolviendo nuestro menor o nuestro infante. Ahora, la identidad psicosexual, ¿sí? Son aquellas, vamos a hablar primero, del desarrollo humano. El desarrollo humano implica una integración de distintos procesos biológicos, emocionales, cognitivos y sociales, ¿verdad? Así que cada sujeto en un contexto de esta manera, recibiendo esas dimensiones, ¿sí? Tanto emocional, cognitivo, social, sobre todo, va a concebir una idea psicosexual. Les voy a poner 2 ejemplos. En este lado tenemos un infante, ¿sí? Que su mamá es trabajadora, sexo servidora. Porque hay ejemplos, ¿eh? Yo vivo cerca de la Obrera y me ha tocado ver cómo las mujeres tienen a sus niños ahí, con todo el evento y el show, ¿eh? O sea, no he visto adentro, pero sí he visto afuera cómo los llevan. Hasta el momento desconozco, yo considero y creo, quiero pensar que son sus hijos, ¿sí? Y en este lado tenemos a unos niños que nacen en un seno familiar, familia nuclear, ¿sí? Digamos que pastores de una iglesia, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, y tenemos un tercer niño o niña, donde nace, crece e identifica que tiene 2 papás o 2 mamás, ¿no? Y tenemos otro más que tiene una mamá y tiene un papá, pero no es papá de él, es papá de sus hermanos, ¿no? Estamos hablando de los tipos de familias, pero también estamos tomando en cuenta el contexto donde se está desarrollando esta familia y tiene que ver con la sexualidad del sujeto, tutor o adulto, ¿sí? ¿De qué manera va a concebir la realidad del niño? De la manera en la que se le esté enseñando, ¿sí? Entonces, en estas etapas se llaman acuerdos cognitivos, en los que el niño va identificando su propia realidad o concibe la realidad de una forma. Otro ejemplo que les puedo poner: si un niño nace en un seno familiar donde la mayoría son ladrones, robar lo va a concebir como algo normal, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la identidad psicosexual es identificada desde el contexto donde éste se encuentre, ¿sí? Por ejemplo, les ponía el ejemplo de un seno familiar, unos pastores, ¿no? O padres, pues van a considerar que el hombre es hombre y la mujer es mujer, ¿no? Y si nace en un seno familiar donde hay diversidad de género, pues va a identificar que tú puedes ser hombre, tú puedes ser mujer, tú puedes ser lo que quieras, ¿no? Género, independientemente del sexo, porque el sexo no cambia, porque es algo biológico, genético. Pueden cambiar las condiciones físicas aparentes, pero nunca va a cambiar la genética, ¿sí? Entonces, esta cuestión de lo emocional es concebido desde el contexto donde éste se está desarrollando. Igual autoestima. ¿A cuántas de ustedes en algún momento le dijeron, eres tonto, eres feo, eres fea, eres esto, eres el otro? Espero que nadie. Pero en cambio, eres muy inteligente, haces muy buen trabajo, me gusta tu esfuerzo, te motivo a seguir continuando. ¿Sabes qué? Te voy a enseñar
¿Por qué estás triste? ¿Sí? Hay un interés. Entonces, de ahí va a depender la autoestima del sujeto, de cómo fue tratado, ¿sí? Y también la creación de los vínculos amorosos. Yo me acuerdo que en la primaria tenía una maestra súper amorosa. Me enseñaba y me gustaba estar con ella porque era muy atenta, ¿no? Con todos, ¿sí? Entonces creabas un vínculo afectivo, una relación de cariño, ¿sí? Con límites, lógicamente, ¿sí? Y ahí se va desarrollando. ¿Por qué? Porque todo ser humano necesitamos afirmaciones, un gesto de afectividad, ya sea por tu maestro, ya sea por tus hijos, ya sea por tu madre, ¿sí? Cuando no lo hay, pues bueno, vienen estas partes donde hay una falta de identidad, ¿sí? Cuando hay una carencia emocional, hay una falta de identidad. Y bueno, vamos con lo cognitivo, nos quedan 7 minutos aquí en la computadora. Vamos a finalizar. Les voy a dejar un tiempo para que ustedes puedan anotar en su plataforma sus participaciones, ¿sí? En la cuestión cognitiva, el desarrollo del cerebro del ser humano, valga la redundancia, está en constante transformación, desarrollo, ¿verdad? Pero hay una etapa que se llama el primer periodo de la infancia, donde la estimulación del menor o del niño es muy importante, ¿sí? La estimulación sensorial, ¿sí? La exploración. A partir de ahí, el niño va a adquirir una comprensión de la realidad, ¿sí? Tenemos a un niño que vive en la montaña y tenemos un niño que vive en la sierra, de muy, muy, muy bajos recursos. ¿Tú crees que si le hablas de una jirafa, él la va a identificar? Si no tiene tele, si no tiene medios de cómo... No, ¿verdad? No va a comprenderlo. Pero si tú le quieres enseñar a partir de gallinas, marranitos, la milpa, ¿verdad? ¿Lo va a identificar rápido? Porque en su contexto lo encontró, ¿sí? Entonces, el desarrollo cognitivo parte de una estimulación de dónde se encuentra este niño. Ustedes tuvieron niños chiquitos y yo veo que Daisy tiene uno chiquito. ¿Han visto cuando los niños agarran todo? ¡Paz! Lo avienta. ¿Qué significa eso? Significa que el niño está queriendo comprender, aprendiendo, estimulando esa parte, ¿sí?, de explorar, de conocer el mundo y a partir de ahí concebir una realidad, ¿sí? Por ejemplo, estamos participando en una investigación con una universidad de Escocia que se llama Stirling y estamos entrevistando a adultos mayores y cómo es su experiencia en el manejo de las tecnologías. Y yo entrevistaba hace rato a un maestro y me decía, ¿sabes qué? Un niño nace, dale un celular y te enseña a manejar. Te enseña prácticamente qué es esto, qué es el otro y sabe más que tú o más que yo. Pero a partir de los 40, 50, 60 en adelante, para nosotros, dice, ya es complicado porque nuestra realidad, ¿verdad? Nosotros vivimos otra situación y adaptarnos a las nuevas realidades nos ha ido costando, ¿sí? Y dice, hasta cierto punto yo me negaba y decía, no, eso no es para mí, yo no puedo, yo no quiero. Pero las necesidades me hicieron que involucrarme. Necesidad de comunicarme, necesidad por mi trabajo, ¿sí? Entonces se va adquiriendo un sistema de comprensión de la realidad, ¿sí? Conforme va avanzando el tiempo, se van descubriendo nuevas cosas, ¿sí? Entonces,
Es ahí donde el desarrollo cognitivo se manifiesta. Y por último, las necesidades sociales. Mencionábamos que la infancia a partir del siglo XX hasta la fecha, o el infante o los niños, niñas y jóvenes y adolescentes, somos concebidos como sujetos de derechos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y al ser seres humanos somos seres sociables. Por lo tanto, una de las principales necesidades de la infancia es relacionarse, interaccionar con los demás, participar progresivamente, también desde una manera autónoma. ¿Sí? Hubo un experimento, lo voy a buscar y se los voy a compartir, donde unos niños abandonados, recién nacidos, hicieron una investigación. ¿Sí? En un cuarto tenían a 10 niños, ¿sí? A los que no se les dijo nada. No se les daba de comer, se atendían nada más las necesidades físicas, ni emocionales, ni cognitivas, ni sociales. ¿Sí? Les daban de comer y lo cambiaban y todo, y ahí los dejaban. En cambio, en el otro cuarto tenían otros 10 niños, a los que les daban de comer y les decían, te quiero mucho, qué bueno que estás aquí. Entonces, el impacto, ¿creen que ustedes haya tenido diferencia? Sí, tuvo mucho impacto, mucha diferencia en el desarrollo de estos niños en su vida adulta, porque esta necesidad social debe de ser atendida, porque somos sujetos sociales por naturaleza, ¿sí? Muy bien. Pues hasta aquí lo vamos a dejar, porque ya me parece que tenemos menos de un minuto. Les invito, por favor, que pasen a plataforma y plasmen sus participaciones, por favor, ¿sí? Entonces ya en menos de un minuto va a finalizar la sesión. Si tiene una duda, por favor, déjenmela en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Nos vemos. Hasta Luego, luego. maestra. Bonito fin. Igualmente.